Millones de euros, Pepa. Gracias, Pedro Carreño. Luego volvemos para ver cómo sigue la bolsa, si sigue subiendo, que de momento ya lo han oído, se dispara. Pues bueno, Luis Herrero, en fin, ¿tú pensaste en algún momento que la mayor intervención del Estado en la economía estadounidense iba a ser aplaudida de esta manera por las bolsas de todo el mundo? Sí, porque de lo que se trata de mandar señales de confianza. La palabra clave en todas las crisis son confianza. Cuando un lego en cuestiones económicas como yo empieza a preguntar cuáles son los orígenes de las crisis, todos los expertos entran. Hay siempre factores variables, como es lógico, pero siempre hay un denominador común, que es la palabra confianza. En cuanto empieza el recelo, el miedo, inmediatamente eso desencadena un proceso siempre destructivo, y entonces lo que los mercados quieren es confiar. Por eso cuando miramos hacia España pues nos cuesta tanto confiar, porque no hemos visto un plan de acción que inspire confianza. Llegaremos, y, en fin, llegaremos a España, pero ya sé que no es técnicamente exacto, pero esta especie de nacionalización que se está produciendo en Estados Unidos en el mercado privado, bueno, ¿te sorprende? No, hombre, ¿te parece bien? No creo que la palabra sea la adecuada, ¿no? Hay que recordar que precisamente por evitar una intervención, Lehman Brothers se fue al traste hace tan solo unos días, y ahí imperó pero en el caso de ahí, en contra del criterio, pero efectivamente, es decir, que no ha habido. Yo creo que Estados Unidos tiene una responsabilidad muy grave en lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y en eso estoy de acuerdo con Zapatero, para que veas que hay posibilidad de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto tenían que actuar. Esto, de alguna manera, si hubiera que sacarle punta, si yo fuera Díaz Ferrán o su jefe de prensa, diría, pues esto no es algo demasiado distinto a lo que está diciendo Díaz Ferrán, ¿no? Es decir, lo que pasa es que lo dice de una manera tan torpe, tan absolutamente provocativa. El presidente de la patronal, que dijo, hagamos un paréntesis en la economía de libre mercado para salvar esta situación. Porque lo que en el fondo está pidiendo es que el ICO se comporte en España con relación al modelo industrial, cómo se está comportando la SEC y las autoridades económicas norteamericanas en todas aquellas instituciones que tienen los bonos tóxicos que nos explicaban, ¿no? Bueno, lo que parece claro es que se ha abierto el paréntesis de este lado, pero se cerrará por aquí ese paréntesis, es decir, el modelo económico que salga de esta crisis será idéntico al de antes de la crisis. No, yo creo que efectivamente estamos viendo un momento histórico en la evolución del capitalismo, lo dicen todos los analistas y los académicos en Estados Unidos, y como pasa siempre cuando lo vives de dentro, pues es muy difícil ser consciente de la dimensión, ¿no? El capitalismo americano de los últimos años, de los últimos 30 años prácticamente, era pues la mínima regulación, la mínima. Incluso en tiempos de Clinton ya se echó para atrás, aunque hubo propuestas ahí y se avanzó, pero inmediatamente después siguió todavía con cosas que vienen del tiempos de Reagan prácticamente, ¿no? Es decir, una desregulación total, y cada barco funciona, cada entidad financiera funciona absolutamente por libre, sin que haya más que un cierto cuadro y un cierto control, siempre a posteriori y con una capacidad de sanción muy limitada. Todo eso está saltando por los aires. Hay una nacionalización, como la copa de un pino en el caso de AIG, no es una expropiación porque es voluntaria, pero sí es una nacionalización. Pasa a ser público el capital, en este momento la mayoría del capital de la primera. Bueno, hoy por eso no es una nacionalización. Lo que es transitorio ya lo veremos, pero hoy la primera aseguradora del mundo tiene capital público norteamericano, y eso es espectacular. Esa agencia, que viene a ser una especie de cruce, por lo poco que se entiende, entre una especie de algo más que un fondo de garantía de depósitos, un fondo de compensación, un fondo de compensación de seguros también, porque también afectaría no solo a los bancos. Es decir, cosas que en Europa más o menos existen, en Estados Unidos eran impensables, y establecen algo que ya no se podrá echar para atrás. Y la seguridad que da eso, que ya no son barcos a la deriva, sino que pues todo el poder público americano, Congreso, Cámara de Representantes, Senado, Casa Blanca, todos juntos están del mismo lado, pues eso obviamente da seguridad. Yo he hecho un ejercicio divertido que recomiendo, no a todos los espectadores, pero a algunos les puede divertir, que es leer prensa económica del mes de agosto, porque leer prensa económica del mes de agosto, especialmente si se puede leer americana, pues mejor todavía, y ver dónde veían ellos los problemas, como por ejemplo la dificultad que tenía Lehman Brothers. Decía una cosa del mes de agosto que estuve leyendo ayer, Lehman Brothers está intentando colocar lo que tú definías ahora mismo, los bonos tóxicos, y está teniendo graves dificultades por colocar los bonos tóxicos. Bueno, 15 días más tarde de esas cosas publicadas en agosto, Lehman Brothers se va a la bancarrota. Significa eso que para los expertos, efectivamente, sacar todo eso y que todo eso pase a ser asumido como un marrón, si se me permite la expresión coloquial, por parte de los poderes públicos y a costa del contribuyente, efectivamente, sanea la economía.
Otra cosa es que es un debate secundario, es la responsabilidad de los gestores, que de eso habrá que hablar. A eso iremos también, pero de momento, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, yo creo que porque, o sea, se ha dicho un poco, ¿no? Pues porque el integrismo antiintervencionista, la falta de control del capitalismo más exacerbado, nos ha llevado a una situación incluso no prevista, es decir, que ha sorprendido a los propios controladores y a los propios responsables públicos, ¿no? Digamos que el capitalismo tiene que tener, sin duda, una vigilancia y un control en su avaricia. Decían que un presidente de un banco central, cuando le habían preguntado cuál es la razón fundamental de esta crisis, había dicho la avaricia. Pues efectivamente, y de alguna manera tenemos que tener la capacidad de controlar, de vigilar la exagerada avaricia del sistema capitalista, ¿no? Y probablemente las estructuras que tenemos públicas, políticas para vigilar, para controlar, para estar atentos, no son suficientes. Por eso que yo creo que sí que estamos en la creación de un nuevo modelo, y no nos queda más remedio, porque los mercados se han globalizado de forma muy rápida, y en cambio las estructuras políticas, incluso las organizaciones internacionales, no son suficientes. El marco ha desbordado a las organizaciones y a los responsables públicos, y entonces tenemos que volver a pensar en ese tipo de control para un mercado que, sin duda, dejado a su libre albedrío, es muy avaricioso. Solo un matiz muy breve. Yo no estoy tan seguro de que esto sea una irrupción de un modelo completamente nuevo. Esto recuerda de alguna manera al New Deal, y recuerda alguna de las fórmulas que se utilizaron para salir de la gran crisis del 29, donde todo el mundo entendió que había que tomar medidas, digamos, de carácter excepcional, y donde hay una unanimidad absoluta es que esta es una crisis que tiene un aspecto horrendo y que empieza a recordar cada vez más aquella crisis que fue tan dramática, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que no estamos... Pero es que la capacidad de contagio es muy superior a la del 29. Por eso digo que las estructuras son insuficientes, porque son locales, y en cambio el mercado se ha globalizado de forma pero mucho. Cualquier acuerdo que salga de esta crisis, cualquier planteamiento de regulación, tiene que ser obviamente supranacional. Claro. Obviamente supranacional. ¿Qué hace Europa aquí? ¿Qué papel juega Europa en este contexto? Europa se puede ver la mitad, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El medio lleno es que estamos mejor que Estados Unidos. Por tanto, que efectivamente es la parte positiva, que el sistema financiero europeo, por ahora, no había llegado a tener ese nivel de descontrol y de nave a la deriva que tenían las entidades financieras norteamericanas. Perdona, ya que tiras por ahí, hago yo un paréntesis, como dice Ferran, ¿eso pone a salvo a nuestros bancos, a nuestras cajas, nuestros ahorros? Porque el efecto contagio y el miedo, en fin, va por barrios, ¿no? Y estamos todo el rato diciendo la actuación de los bancos centrales en Europa, de los bancos de cada país y el central europeo, ha hecho que nuestro sistema financiero esté más sano, más controlado, más regulado. Sin duda, y por otro lado decimos, nadie sabe hasta dónde llega esta crisis, nadie sabe cuál es su alcance, nadie sabe dónde están los agujeros. Bueno, a salvo relativamente. El Reino Unido también es Europa, y el primer banco hipotecario, el Halifax de Inglaterra, acaba de ser vendido en un proceso que hubiera durado meses, pues en una noche prácticamente, porque si no se hundía también. Y eso es el Reino Unido, que no está en el euro, pero que nos afecta directamente. Pero salvo ese caso, en conjunto, la percepción que dan y la transparencia, que es muy superior a la que había en Estados Unidos hasta ahora, de las operaciones financieras de las grandes entidades crediticias europeas, da una sensación de solvencia, de que esto se va a amortiguar mucho más, que no estamos ni de lejos en la situación norteamericana. Dicho eso, sí creo que en Europa, precisamente por eso, pues digo, se puede mirar exactamente del revés, precisamente porque no hay la sensación de pánico, no estamos a la altura de las circunstancias. Es decir, no creo que estemos reaccionando previendo y preparando las cosas como deberíamos estar haciendo. Seguimos, da la sensación de que hasta que nos caiga un palo muy grande no vamos a tener verdaderos mecanismos. ¿Qué es un palo muy grande? Un palo muy grande es una crisis de alguna entidad financiera europea que nos sacuda a todos como un calambre, y eso no lo estoy deseando en absoluto, pero a veces da la sensación de que los ministros de Economía de Europa solo construirán una política económica europea de verdad y unas instituciones económicas con fuerza en Europa, no solo con capacidad de análisis como la que tiene Almunia, sino con capacidad de decisión en Europa. Te lo voy a decir de otra manera. Lo que han decidido esta noche en la Casa Blanca, en Europa, es impensable aquí. No, es que no se puede. Es que no hay mecanismos jurídicos para decidirlo. Es que si aquí tuviéramos hoy una crisis como la de Lehman Brothers, Europa no tiene base jurídica para reunir a nadie y tomar una decisión como esta para toda Europa. Bueno, no se puede. Yo creo que, vamos a ver, con respecto a la crisis financiera, que es un aspecto de la crisis global,
hay que hablar de Europa y hay que hablar del caso específico de España. O sea, yo quiero mandar un mensaje positivo y un mensaje de optimismo. Es decir, el optimismo es relativo, naturalmente. Aquí a salvo no está nadie, porque una crisis que está evolucionando nunca se sabe cuál es el cariz que puede tomar. Pero si hay un sector que está teóricamente bien resguardado, es el sector financiero, especialmente español. ¿Por qué lo digo? Porque España es el país occidental que tiene un fondo de garantía de depósitos más conservador, el más conservador de todos, como consecuencia de crisis anteriores que hicieron tomar nota de lo que había ocurrido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este momento el factor de riesgo, si hubiera que jerarquizarlo, no empieza ni muchísimo menos por el sector financiero. Por eso yo no termino de entender que en los mayores esfuerzos del gobierno, y no es por sacudirle en la cabeza, porque acabo de dar ese mensaje del señor Sebastián, sea crear un nuevo mecanismo de reforzamiento de seguridad del sistema financiero, porque parece ser lo que está ya suficientemente reforzado y no es lo que en este momento es más vulnerable, ¿no? Habría que priorizar otros factores de riesgo que están mucho más, en fin, a flor de piel. Y una consideración muy breve con respecto a lo que decía Ignasi. A lo mejor es decir, ayer se produjo una noticia que de alguna manera recuerda lo que está pasando en Estados Unidos desde el punto de vista mundial, ya no ni europeo ni occidental, porque se pusieron de acuerdo bancos centrales como el de Canadá, como el de Gran Bretaña, como el de Estados Unidos, como el de Japón, etcétera, para dar liquidez y para paliar la crisis. O sea, ahí hay una reacción, digamos, solidaria, por utilizar una palabra que todo el mundo entiende, en un mundo globalizado, ¿no? Elena. Sí, pues luces y sombras, o sea, de alguna manera yo creo que en el caso español, ¿no? Porque tú nos has preguntado, porque la gente pregunta. Sí, ¿y qué puede hacer Europa? ¿Y qué puede hacer? Pues yo creo que Europa sí está vigilando muy de cerca y muy al día lo que está sucediendo en los mercados financieros, creo que sí lo está haciendo. Lo están haciendo los presidentes de los bancos centrales y lo están haciendo los ministros de Economía que se han reunido la semana pasada. Yo creo que están atentos, hombre, seguro que están atentos y que tienen mecanismos que puedan en un momento dado paliar una situación de crisis grave de alguna entidad financiera que no parece estar en el horizonte. Efectivamente, en España está todavía menos en el horizonte. Eso no significa que no haya... Porque yo creo que hay que aplicar una política muy pragmática en una situación de crisis como esta, sobre todo una situación de crisis que nos ha pillado a todos muy de sorpresa, por lo menos la agudeza de la crisis, ¿no? Entonces, aplicar fórmulas muy pragmáticas, y es evidente que uno de los elementos a introducir es la inyección de liquidez en los mercados y en las economías familiares. Es una de las maneras también de resolver una parte de la crisis, y eso es lo que en España se ha hecho con distintas medidas, porque no hay solamente una. Pero en España, sin duda, la prioridad sin duda debe ser el empleo, porque en España tenemos una situación distinta con respecto a otros países, que es la crisis del sector inmobiliario español. Entonces, esa sí es una crisis que genera desempleo de forma muy rápida, de la misma manera que absorbe empleo de forma muy rápida, y nuestra prioridad sí tienen que ser las políticas de empleo y la cobertura de desempleo. Ahí, Elena, es donde estamos haciendo las cosas mal. Es decir, porque la economía española, según te cuentan todos los expertos, tiene un talón de Aquiles, que es el déficit exterior. El déficit exterior solo es compensable en la medida en que tú puedes pedir dinero, que te dejen dinero, para que tu crecimiento pueda permitir la creación de puestos de trabajo. Pero ayer se producía una noticia muy desagradable, y es ver cómo el bono español, que sigue con la AAA, etcétera, está perdiendo confianza en los mercados internacionales y está dificultando mucho el hecho de que nos presten ese dinero. Por lo tanto, las expectativas... El problema no es por la falta de confianza, es porque no hay dinero fuera. Es porque no se está prestando dinero fuera. Y porque el dinero que hay busca cuáles son los mercados más seguros. Y España, que hasta ahora era un mercado que inspiraba confianza, cada vez, y eso lo regula el mercado, inspira menos confianza. Ese es un dato objetivo, una competitividad. Sin duda ninguna, pero que está, a la baja no. Tenemos la competitividad, en este momento, las dos son de las peores de Europa. Son de las que están por debajo de la media, pero no han empeorado, al revés, han mejorado. Lo que pasa es que en términos relativos han empeorado y mucho. La competitividad en absoluto. Dejadme plantear una cosa. Hemos visto cómo en Estados Unidos, donde la crisis financiera pues es tan grave